pues mira que me ¿Dónde llevó estabas cuando la guerra? en Guadalajara, porque me llevó allí mi madre, porque si ella se iba a Salamanca a cuidar a una hermana que daba luz. Y allí estuve 3 años con los abuelos, pero como no estaba ni mi madre, yo no tengo padre, el día antes de morir mi padre nacimos todos, Vaya. mi hermano y yo, y mi otra hermana, claro. Entonces mi madre, la pobre, se tuvo que ir. Como no teníamos a mi madre ni a mi padre, nos querían mandar a Rusia. Y mi Allí madre, exiliados. claro, y mi madre, la pobre, yo no sé cómo se enteraría, que tardó 8 días de Salamanca a Guadalajara, pasándose por Francia y midiéndose en todos los coches que podía. A nuestra madre le encontró la guerra en la Universidad de Santander, en La Magdalena, en un curso de verano, y tuvo que volver a Madrid de una forma bastante rocambolesca, pasando por Francia. Aquí pasaron mucha hambre, como todos los madrileños, pero en casa de nuestra abuela se ponía a la mesa, aunque hubiera patatas o mondas de patata o restos, para mantener el ánimo y la dignidad. Hubo un momento en el que no pudieron más. Parte de los hijos de mi abuela les había pillado la guerra en la otra zona de España, y mi abuela, que era de Salamanca, decidió que se iban a Salamanca y volvieron otra vez a pasar por Francia de una forma bastante rocambolesca para llegar a Salamanca. Tanta hambre habían pasado que nuestra madre, cuando llegó, se comió un queso entero, pero preguntó primero si se lo podía comer y si era todo para ella. A la familia de mi padre le pilló la guerra en el pueblo. Lanzamiento el 18 de julio hizo que muchas familias estuvieran desplazadas, porque bueno, era verano y habían salido a buscar refugio de los calores del verano en la ciudad, en Madrid. Eran de un pueblo de Segovia, muy cerquita de la sierra, y claro, no pueden volver. Una vez que estalló la guerra no pueden volver a Madrid, y así estuvieron los 3 años que duró la guerra, y allí nació mi padre, precisamente por esta circunstancia. Se llamaba Algodor. Algodor, que es ferroviario. Ahí no nada más Vale, que era un pueblo muy chiquitito, ¿no? Eso es, un barrio. Vale. ¿Y qué pasaba allí cuando...? Y allí iban muchos camiones llenos de gente, niños, personas mayores, personas que venían con los hijos, con los padres, y allí quedaban, y luego, como había muchos trenes, pues unos iban para Ciudad Real, otros iban para Madrid, en fin. Pero un día llegó que prepararon el tren, porque tenemos que salir, que venían, que tenemos que salir. Y entonces salimos. Había quien cogía las máquinas de coser y la quitaba la cabeza y traía los pies, porque no daban tío con cola. ¿Y por qué tuvisteis que salir del tren? Porque decían que venían los aviones y que venían tirando y que no podíamos ir a... Sí, que ¿cómo se llamaban esos aviones? Pues las pavas. Las pavas. Las pavas. Sí, y entonces pues, montamos en el tren, que pusieron un tren muy largo, y nos trajeron aquí a Madrid. Luego estuvimos, vino un tío mío que era ferroviario, que estaba en Aranjuez, y vino y nos llevó a Tarancón. Y allí pasamos la noche, en Tarancón, en una cueva metidos. Que llegamos allí, que nos llevaron un camión con mucho hielo, con un frío que hacía que pa' qué, y luego llegamos y nos ponen un gazpacho. Pues si ibais con calor, ¿no? Y luego llegó mi tío, y en esa intermedia pues ya dice que Aranjuez, que no vamos a Aranjuez, que lo tenían preparado. Llegamos a Aranjuez, y en la casa donde tenía el rey los perros, cuando estaba viviendo allí nos metimos 5 familias. Pero es que todavía nos bombardeaban. Si Madrid bombardeaba mucho, allí era una cosa... Allí más. Mucho. Madre mía. Y entonces desde allí nos llevaron a Miguelturra.
Y el miedo dura allí como si no hubiera guerra. Y luego, cuando estaba siendo trasladado a Madrid, con otros 2 compañeros decidieron saltar del tren a la entrada de Madrid, en un lugar donde el tren reducía la velocidad, y escaparon los 3 dispersándose. Consiguieron, uno de ellos creo que le volvieron a coger pero sí. mi padre y el otro escaparon. Después de la guerra estaban sin casa y tuvieron que irse a Prosperidad. Había un tranvía que venía de Prosperidad, venía completamente lleno, muchos venían con billete de tope, racimados, ¿no?, colgando de las ventanas y del tope del tranvía. Entonces nuestra tía tenía un novio que debía de tener relaciones, y ese novio le dijo un día que había localizado una casa. Entonces, claro, la escasez de vivienda en Madrid era tremenda, y que quería ir a verla con ella, pensando en ellos y en sus cosas. Entonces mi tía llegó y dijo: está muy bien la casa, pero esta va a ser para mi familia. Y en efecto se quedaron allí, la compraron y vivieron allí en 40 metros cuadrados hasta que ha muerto el último representante de la familia. Nuestro padre, evidentemente, cuando se casó, salió de allí. Un día de Todos los Santos, que no se me olvidará, que yo iba con mi hermana por la calle, pues resulta que vino un bombardeo grandísimo, no sabemos de qué bando sería, y entonces pues un bombardeo, y entonces sentimos un ruido fuerte y de pronto nos sentimos sepultadas las 2 dentro de un agujero, en el suelo. ¿Os caísteis a un Nos agujero? caímos, y por más que yo gritaba para que nos sacaran, no puede, hasta que unos militares pasaron por allí, nos vieron y nos sacaron. Y esos son los recuerdos que tengo yo más. Qué miedo, ¿no? Pasamos un miedo horroroso. Yo creo que yo los dolores de cabeza que tengo y nerviosa que siempre he sido, yo creo que fue debido a aquello. Fue debido a aquello. Camino que había habas, así unas habas, y cogíamos. Claro, porque... Lo que pasa es que luego empezaron a bombardear alguna vez de las que íbamos. Eran chorizos. Y tuvimos que correr para irnos al pueblo, estábamos cerca, que había un refugio de esos. Porque empezó a sonar Porque empezaron a tirar sirenas, empezaron claro, a tirar bombas, sí. porque en los pueblos no había sirenas, a lo mejor, ¿no? ¿O sí que os avisaban? Sí. ¿Te acuerdas de eso? Ya sí. Había sirenas. Sí. Y echasteis a correr con las habas y con todo. Una amiga mía que tiene 95 años ahora y que no lo ha podido contar ella directamente porque está un poco malita ahora, pero me ha pedido que lo contase. Yo tenía 12 años, vivíamos en la calle Salvador Martínez. Mi padre trabajaba en Renfe y en el depósito de máquinas de la empresa, que estaba situado hacia el puente de los Tres Ojos, donde todos los días daban comida a los empleados. Un día que nos tocaba a nosotros, fui yo a recogerla y al volver empezaron a caer bombas. Pero era tal el hambre que tenía que yo abracé la comida contra el pecho y corría, pero sin soltar la comida, aunque me pesaba y sin ella hubiese podido correr más deprisa. Por fin conseguí llegar al refugio que estaba en el colegio enfrente de mi casa. Salí danzando desnuda al refugio y que no me podía quedar sin meterme en el refugio de miedo que me daba. Yo oía un avión que venía de Alcalá y ya sabía que pasaba por Guadalajara. Y os ibais Y ya corriendo me al iba- refugio. Hombre, sí. ¿Y qué dormíais? ¿Vestidos? ¿Dormíais Claro, ahí sí, para...? completamente en unas camas que nos pusimos allí, camas de esas de hierro para poder dormir porque había agua. Y ahí estábamos los vecinos, se terminaba los aviones, ya daban a La sirena para volver o algo, ¿no? del ayuntamiento y ya cada uno iba a su casa. Nosotros, como vivíamos en el segundo piso, vivíamos en la misma casa, pero es que mi abuela no consentía quedarse en el refugio, la daba miedo. Pero quería mejor morir en su casa. O sea que tu abuela no iba al refugio, se quedaba en allí. casa. Y no le pasó nada, menos No, mal, ¿no? Casualmente a Madre. ninguno, ni al abuelo ni a ella. En algún momento de la guerra, al pasar por la puerta de Toledo,
cayó una bomba y mi madre, que me llevaba en brazos arropado con una toquilla, recibió unos impactos de metralla, de los cuales me salvó la toquilla con que me arropaba. En cambio a ella se le incrustó un trocito en el cuello. Lo tuvo incrustado el resto de su vida. La hoy plaza de Pedro Cerolo le llamaban la Plaza del Gua, porque allí caían los obuses, muchos de los obuses que iban dirigidos hacia la Telefónica, y uno de ellos cayó en la casa de nuestros abuelos, y entonces bueno, pues tuvieron que realojarles, y les realojaron en lo que hoy es el Museo Thyssen. Pero recuerdo que una hermana de mi abuela, en cuanto que oía las sirenas de los bombardeos, me cogía de la mano y decía: vamos al metro, hija, vamos al metro. Y a mí me llevaba pues como una niña de 2 años y pico que tenía, no era más. ¿Y usted sintió temor o algún tipo? Yo no, yo iba tan feliz, iba contenta porque me llevaban a otro sitio. ¿Y a qué boca de metro iban a resguardarse? A Estrecho. A la boca de Estrecho. Y entonces, al terminar de segar, aquel rico les dijo que no les iba a pagar. ¿Entiendes? Entonces mi madre cogió y fue al corral del rico y se llevó un cordero y un gorrino. Porque teníais hambre, ¿no? Claro, porque le tenían que pagar lo que segó. Claro, y como además comíais muy mal, ¿no? Pues, hombre, ya te cuento. Pasabais ahí hambre, ¿no? Entonces, Hambre. y encima no la quería pagar, claro. En el pueblo lo que más se echaba de menos es que no había pan. No había pan. Y éramos muy paneros. ¿Y no había nadie quien hiciese pan allí? Sí, había gente, pero el que lo podía comprar, claro, lo compraba y el que no. Íbamos al campo a buscar collejas, espárragos, carrillos. ¿Y comíais eso? Y unos los vendíamos y otros no los comíamos. Testimonio ahora de Eugenia. Yo por esa época tenía unos 14 años. Yo y otros como yo fregábamos el cuartel de los milicianos para que nos dieran las sobras de las comidas. Íbamos a los alrededores del cementerio a buscar collejas y nos las comíamos, a veces de las que crecían entre las tumbas. Mi padre era el enterrador del cementerio. Y durante la guerra civil, por ejemplo, ¿cómo se abastecían las familias? ¿O qué tipo de... había mercados que tuvieran compra o venta? ¿O había algún tipo de racionamiento? Había un racionamiento. Cuéntenos. Y luego, en el racionamiento, pues, mira, cuando tenían ellos también te daban leche, te daban, por ejemplo, medio kilo de acelga, digo, medio kilo de ¿cómo se llama esto? Coño, de lentejas, las lentejas y el arroz. Eso era diario. Pescado, algo, pero no mucho. Y carne, ni hablar. Pero todo muy racionado. Todo durante la guerra. Totalmente. Esas cosas. Pero venían los como digo yo, los soldados, entraban a mi casa y se llevaban todo. ¿Se lo llevaban? A ver, para que comieran los soldados. Ya ves. Mi abuela tenía una buena despensa porque tenía los militares. Claro, pero había escasez y eso, había ¿no? Escasez. Y había que ir a comprar a sitios, a hacer Sí, cola y todo había un eso. sitio mi hermana, que era más pequeña, era la que iba a comprar. No, ¿tu hermana era más mayor o más pequeña? Más mayor, 2 años más. 2 años más mayor. Esa iba por las mañanas a las 5 a coger carne que eran borricos, sí, que habían matado en la guerra. Sí, carne mala, ¿no? Bueno. Así que eso tenía. Y la abuela tenía cositas. pollitos para los de comer. Bueno, o sea que por lo menos comíais un poco mejor, sí, ¿no? Sí. La familia de mi padre vivía en Madrid, en el barrio de Lavapiés. Mi abuelo era ordenanza, funcionario del Ayuntamiento de Madrid. Mi padre mi padre se llama Manuel, tenía 10 años al principio de la guerra. En el segundo año de guerra, algunas familias de Levante, de Valencia y de Alicante,
Se ofrecieron, creo que con alguna ayuda que daba el gobierno republicano, pues para la manutención de los niños que iban a acoger, se ofrecieron a acoger, pues eso, a recoger en sus casas a niños que estaban en zonas especialmente conflictivas como era Madrid. Mi padre fue uno de ellos, fue uno de esos niños, estuvo en Elda con una familia que tenía 2 hijos, más o menos de la edad de mi padre, alguno mayor, y allí estuvo hasta que mi abuelo fue a darle la noticia de que mi abuela Cristina, que padecía del corazón debido a al hambre y a las penurias, a la falta de cuidados más específicos, pues murió en... Entraban en la casa lo que llamaban rojos, entraban en las casas y te rompían hasta los colchones, los abrían para ver si tenías imágenes, porque para ellos tener imágenes era una cosa muy rara. Entonces luego entraban los nacionales en busca de los rojos y también registraban. El caso es que estaban entrando registrando todas las casas, asaltaban todas las casas como locos por todas las casas. Mi madre lloraba asustada. Pues yo recordatorios tengo muchos, pero el que más me impacta es la vida que yo llevé desde nacimiento. Yo nací en el 1939 en la cárcel, entre rejas, porque mi madre, como nosotros éramos personas no gratas, según ellos, pues la metieron en la cárcel a mi padre y a mi madre. Sí, me decías ayer que habías sido prisionero de Franco. Prisionero antes de nacer. Antes de nacer y todo. Fíjate. Antes de nacer fui prisionero. O sea, que estaban los dos en la cárcel. Sí. ¿En dónde? ¿En qué cárcel? En Ciudad Real. En Ciudad... Puedo contar que recuerde bien cuando por los chavales del barrio, que éramos 10 o 12, que siempre jugaban al fútbol, que estábamos allí en un campo que había, bajábamos a ver los muertos que había allí, abajo del todo de la calle Ávila, a la derecha, había un chalet, una cosa así, que era es que no me acuerdo en estos momentos cómo se llamaba el Partido Comunista ese. Y abajo tenía como un rapel, y ahí yo de pequeño he visto más de una vez y de dos. Una vez sobre todo lo tengo muy grabado en la mente, los estoy viendo ahora que estoy hablando con usted, de gente que mataban. Y los chicos bajábamos todos a ver los muertos que había ese día. Todos los días bajábamos, y todos los días había. Y yo llegaba a ver un matrimonio y 3 niños muertos con un tiro en la sien de cada uno también, y a los niños igual. Y me avergüenzo de ser español con esas cosas. Porque un niño todo eso lo absorbe su mente y nos queda para siempre. ¿Algo tu padre, sí, por ejemplo? Trabajar en los trabajos más duros que habían, porque en otro lado no lo hacían responsable. Claro, ya no... Porque mi padre era republicano, mis padres, y mi padre, dentro de la edad que tenía, mi padre sabía muy bien leer y escribir. Lo que yo me tardé muchos años con esta dictadura de poder yo hacer. En cambio, mi padre, con tener la edad que tenía, sabía. Claro. Pero no le daban trabajo nada más que a lo bestia, haciendo en carreteras, picando allí, duros, picando claro. Allí, y el pobre Dios, pues, así se marchó la vida. Trabajando en todo lo peor que había. Bueno. Y más o menos, pues, atemorizados. Claro. Porque nosotros nos tuvimos que salir del pueblo que es Valverde, un pueblecito. Mis padres son de allí, eran de allí que para descanse, y tuvieron que huir a Puerto Llano, porque... Que era más grande ya, sí, y ya era más anónimo, ¿no? Ya no los conocían, ya no sabían quién era, allí, y una huida. Sí, sí, sí. Aunque no nos dijeron
Ellos nada más que nos íbamos a trasladar, eso no era un traslado, eso era una huida. Entonces le mandaron, para probar su fidelidad a los nacionales, porque era militar, le mandaron conducir un camión donde llevaban el pelotón todo de fusilamiento y los que iban a fusilar al cementerio. Entonces en el camión iba mi tío Antonio, hermano de mi él, padre, ¿no? el único hermano que tenía, y le decía, mi padre lloraba contándolo porque me impresionó mucho, es una impresión que tengo muy grande, la tendré toda la vida, porque mi padre decía, hermano Clemente, ¿dónde me llevan? Me llevan a fusilar, ¿verdad? Le preguntaba a quién le iban a Sí, fusilar. no podía ni hablar. Entonces, cuando se paró el camión en la estación del cementerio para fusilarlos, se formó el pelotón, pero un sargento, que le dio mucha lástima de mi padre, le dijo al capitán, mi capitán es el hermano, está su hermano en el pelotón, no debe de disculparle, de dejarle que dejaron que no, entonces que no estuviese allí, por lo menos, ¿no? Por lo menos le revelaron de no estar allí. Familiar, habíamos conservado toda la biblioteca de mi tío Andrés Gómez. Y en el traslado ese que hicimos en los años 90, mirando los libros, encuentro una carta manuscrita del año 36, de noviembre, donde la patrona, donde mi tío estaba alojado en Brañosera, escribe a mis abuelos, ya en noviembre, a mi tío le habían matado el 6 de septiembre, y les explica a mis abuelos cómo habían encontrado, cómo habían ido 5 falangistas en un coche negro con orejas colgando, y le habían sacado de la pensión y le habían llevado a un monte cercano, y a los 3 días apareció con un tiro en la cabeza. Y decía la patrona que no les había escrito antes porque la Guardia Civil les había dicho que ya avisaban a la familia. Yo cuando vi esa carta, pues claro, me quedé, todavía vivía mi madre, que era su hermana, y mi madre pues también quedó, la pobre, deshecha con la lectura de esa carta. Y contaba cómo la recogieron, dice que parecía que estaba como dormido y que le enterraron en el cementerio de Brañosera. Pero he ido al registro de Brañosera y allí no aparece lugar donde esté enterrado. Es ese pueblo de Acebo, pueblo de pocos amigos, donde matan a los hombres después de tantos martirios. Como ya están enterados, es ese pueblo de Acebo. Mataron a 16 y el comandante Moreno. Aunque soy un pobre anciano y sin carrera alguna, ya sé que voy caminando derechamente a la tumba. Pero antes de morir y con grande sentimiento, yo les quiero explicar este trágico suceso. Estos venían de Asturias a sus casas de regreso, haciendo uso del derecho que les concedió el gobierno. Se hospedan en un pajar sin mantas y sin colchón, sin saber que eran los pobres víctimas de una traición. Los del pueblo del Acebo, fingiendo de izquierdistas, marcharon a Fonsagrada dar cuenta a los falangistas. Estos vinieron muy pronto, aunque venían de lejos. Allí los asesinaron como si fueran conejos.
Están ya los cuerpos de estos en la fosa descansando, más le valiera al moreno estarlos acompañando. El moreno no muriera con los demás compañeros, a una fuga se diera, pero cayó prisionero. Con 2 tiros en el cuerpo allí de mala manera, muchos martirios le han hecho en la misma carretera. Los martirios y tragedias que le han hecho pasar al comandante Moreno es imposible explicar. Unos le dan bofetadas, otros le dan puntapiés, otros le hacen preguntas al derecho y al revés. Y después de largo tiempo sin darle ningún sustento, una partida de palos le daban por alimento. Una vez hecho cadáver el comandante Moreno fue llevado hasta la fosa con los demás compañeros. Y después tienen valor a salir a la carretera, unos con la pluma de oro y otros con la gran guerrera. Con una buena zamarra del comandante Moreno, paseaba en Fonsagrada al otro día un caballero. Paseaba en Fonsagrada con la zamarra de cuero y un chistoso le decía: qué buen mozo estás, Moreno. No quisiera ser falange ni vecino del acebo, aunque me den a Madrid y me regalen Toledo. Falanges de Fonsagrada no podréis subir al cielo, porque está de portero el comandante Moreno. El comandante Moreno, hombre honrado y valiente, en los montes del acebo, ahí le disteis la muerte. ¿Quién son aquellas 2 chicas que pasaron al acebo? Son las sobrinas mayores del comandante Moreno. Se oyó una voz que decía: si esto llega a cambiar, los del pueblo del acebo los vamos a visitar. Fin.